Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Es probablemente una de las personas que más entiende la economía en la Argentina. Es economista, fundador y presidente de Orlando J. Ferreres y Asociados. Fue viceministro de Economía de la Argentina. Fue director económico y financiero de Bungibón. Uno de los fundadores también de la Universidad del SEMA. No es otro que Orlando Ferreres, quien está del otro lado. Orlando, ¿cómo está? Gartebas lo saluda. Todo muy bien, por suerte. Gracias, Edward. Muy bien Gracias, todo. gracias Orlando por sumarse. Arranquemos por la pregunta más general, ¿no? Ya vino transcurrido un año, ¿sí? De Milei presidente. Usted siempre ha marcado a lo largo de los años la importancia de tener un plan cuando se trata de economía. ¿Ha Tal habido cual. hubo un plan este primer año de Milei? Porque esa fue una discusión durante todo ese año. Sí, yo creo que hubo un plan básicamente fiscal y monetario para eliminar el déficit fiscal primario y el déficit fiscal total, incluyendo los intereses. Yo creo que eso se cumplió todo el año y a su vez mejorar el balance del Banco Central comunidad con la parte fiscal que también se cumplió. O sea, esas dos cosas fueron claves. Y después hubo un crawling back del tipo de cambio oficial un poco bajo, de 2% que ahora se bajó al 1% mensual, lo que permitió llegar a este 117,8 de inflación en el primer año, que venía de un año de 211,50. O sea, yo creo que logró buenos resultados y eso hace que la gente se mantenga esperanzada en los resultados que puede lograr Milei en este segundo año, que también le va a resultar difícil porque tampoco tiene el apoyo de los legisladores, tanto de diputados como senadores, ¿no? Ha habido, Orlando, mucha discusión de parte de los economistas durante ese año sobre si había o no había atraso cambiario. ¿Hay atraso cambiario o no lo hay, Orlando? ¿O no es importante ese tema? No, depende de cómo uno lo mida. Si uno lo mide por el tipo de cambio real, o sea, tomando la inflación argentina y la de Estados Unidos y utilizando el tipo de cambio entre esas dos monedas, hay tres etapas del tipo de cambio real que se podría mirar. Una con entrada de capitales, que fue en el siglo XIX y parte del XX, donde da 650 pesos por dólar de ahora. Otra salida de capitales que está a partir de 1930 hasta ahora prácticamente, que da 1.350 pesos por dólar en términos reales. Y después el promedio que queda en 1.050 pesos por dólar, que es lo que le gusta a Caputo, porque dice, bueno, entonces no estoy tan atrasado, estoy bastante bien. Pero la paridad teórica de equilibrio, que es otro cálculo que hacemos nosotros, que es para mantener el tipo de cambio de equilibrio del balance de pagos, del balance en cuenta corriente, ese nos da 1.615 pesos. O sea, ahora que, digamos, no se bajó la tasa de interés, nos da 1.615 para el mes de enero. Antes daba 1.607. Quiere decir que en ese sentido sí está atrasado. Y un poco lo demuestra el sector agro, que está teniendo dificultades, por ejemplo, los grobos tienen dificultades ya Claro. no solo con algunos acreedores privados, sino también con los bancos y otras entidades financieras. O sea que ya ahí empieza a verse un problema que a lo mejor se va a acentuar si sigue durante mucho tiempo. Porque, por ejemplo, la soja, además de tener un tipo de cambio atrasado, tiene caída de precios internacionales y tiene los derechos de exportación de 33%. O sea, es una barbaridad para un sector que está sufriendo mucho las consecuencias también de la falta de lluvia, que esa no depende del gobierno, pero que sí está ocurriendo en la práctica. Orlando dijo recién lo de los globos. No, no me meto en el caso en concreto porque los nombres son accidentales y contingentes, pero ¿hay preocupación en el mercado de riesgo sistémico de que un problema en una parte de la cadena pueda trasladarse a los demás? Sí, algo hay, de eso hay. Ya se vio que aumentó un poco el riesgo país, lo cual demuestra que el riesgo efectivamente previsto por los inversores también aumentó de 1.500 a 1.617. O sea, algo subió y eso refleja el problema que puede haber en algunos sectores que no pueden contar con los recursos financieros para hacer frente a sus compromisos privados, ¿no? Bueno, eso está ocurriendo. Yo soy abogado, no economista, se lo comento siempre cuando le hago alguna de estas preguntas técnicas que uno va escuchando tantos Sí, términos diferentes que van apareciendo. Porque en las últimas semanas se ha hablado
de la suba del aumento en la deuda bruta, pero a la par el gobierno ha dicho que la deuda neta consolidada ha bajado, ¿sí? ¿Cómo es que se puede producir esto, que puede subir la deuda bruta a la par que baja la neta, Orlando? Bueno, porque en principio lo que se está aumentando es la deuda en peso, la deuda pública, pero en moneda local. En cambio, la moneda extranjera, con las compras que hace el Banco Central de reservas todos los días, que más o menos compra 70, 100, 130 millones, eso hizo que bajaran las reservas netas, que fueran menores, no es que sean todavía positivas, pero sí que mejoraron. Yo creo que esta es la explicación más real que tenemos para explicar ese fenómeno que parece contradictorio, pero que en definitiva no lo es. Y hablando de otro término que aparece en boca del periodismo y la gente en la Argentina, porque en la Argentina siempre le prestamos atención a todo lo económico, Sí, el superávit fiscal, la parte en pesos, ¿usted consideraría que está aumentando a unos 2.000 millones por mes? ¿Cuál es su mirada al respecto del superávit fiscal? sí, está aumentando a un ritmo fuerte, puede ser 2 billones por mes o cada tanto, efectivamente es muy fuerte, pero inclusive la gente lo demanda porque la tasa de interés de los plazos fijos es menor que la que paga el Tesoro, por lo tanto siempre tiene mayores ofertas que las del mercado porque el mercado tendría que ir a una tasa menor. Ahora la gente que no tiene funciones para adquirir grandes cantidades, quizás tiene que ir al plazo fijo, pero por ahora el gobierno está logrando mantener, inclusive aumentar la deuda en pesos, aunque no la necesite, pero la tiene para los meses siguientes. No dijimos, Orlando, todavía una palabra mágica, mágica en muchos sentidos. Cepo. El cepo han discutido en este último año qué es en específico, si es una norma en concreto, si son un montón de partecitas que se van desarmando. ¿Cómo ve Orlando Ferreres el cepo para este 2025? Bueno, el cepo no es simplemente el margen entre el mercado oficial y el libre, que a veces llegó inclusive a cero, sino que son un conjunto de medidas que algunas se fueron sacando, como por ejemplo el impuesto país y otras restricciones que hay en los movimientos de dinero con dólares, pero efectivamente es un conjunto de regulaciones que hace que el que opera en el mercado libre no pueda operar totalmente en el mercado oficial o al revés, y hay para pagar bonos, para pagar títulos privados, para pagar deuda de los importadores, para pagar deuda financiera. O sea, hay que hacer restricciones que el gobierno tiene un poco de miedo de que eso, digamos, pueda ocurrir de una manera violenta y produzca un aumento del tipo de cambio. Y como el objetivo básico del gobierno es parar la inflación bajo cualquier manera, no se anima a tomar esa decisión que le podría costar caro. No sea que le pase lo mismo que a Macri, que cuando quiso arreglar el tipo de cambio fue justo para las elecciones y perdió las elecciones, ¿no? Le tocó a usted, Orlando, capear el temporal desde economía en quizá uno de los periodos más difíciles que ha tenido la Argentina en tiempos recientes, pero también que dio paso a uno de los periodos de estabilidad más extensos que tuvo la Argentina en Tal tiempos cual. recientes. ¿Qué paralelos ve usted cuando dicen que lo de ahora es lo más parecido que hemos tenido en los 90? Bueno, yo le puedo decir con cuestiones personales. No podía dormir prácticamente nada de noche porque el ministro de Economía, que era Miguel Roy, que en el 89 murió a los pocos días de asumir, a los 7 días, y quedé yo a cargo del tema hasta que se nombró otro ministro que tardó en ponerse al tanto. Así que la hiperinflación, que fue de 46 millones 500 mil por ciento, elevando a la 12 la inflación del mes de julio de 89 hecha por Alfonsín, efectivamente dio ese 46 millones por ciento anual, que un número fue ni siquiera comparable con los 17.000 que se habla teóricamente ahora, sino que aquel fue una real publicación del INDEC. Y bueno, tuvimos que tomar todo tipo de medidas drásticas, muchas de ellas sabiendo que podían ser o no aceptables por la población, pero que tuvo que jugarnos, inclusive pagamos el sueldo de los mensuales por semana, de manera tal que después la CGT vino a quejarse por un aumento de sueldos porque en aquella época le tocaba a la CGT cobrar el primer aumento de todos sus afiliados. Tremendo, tremendo lo que cuenta Orlando, gracias por compartirnos. Le hago una última pregunta y lo libero. Habló de la gente esperanzada. Usted, que tiene mucha experiencia encima, ¿está esperanzado, Orlando, con lo que sigue en este año? Sí, yo estoy esperanzado.
sé que va a ocurrir lo que tiene que ocurrir, posiblemente tengamos que ver algún ajuste de la devaluación cuando se saque el cepo, pero esperemos que el cepo no se saque antes de las elecciones y que en consecuencia no tenga consecuencias políticas para la población, me parece, y para el gobierno, sobre todo. Y espero que eso sea así, porque el gobierno está llevando bastante bien, tanto internacionalmente como localmente, las variables macroeconómicas, con algunos desajustes, sí, pero que son tolerables todavía, salvo para el sector campo. Orlando, le agradezco muchísimo el tiempo que se ha tomado para charlar conmigo y con mi audiencia. Le mando un fuerte, fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta pronto. Hasta pronto, lo teníamos Orlando Pronto. Fernández aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario.